9:52 de la mañana, 8 minutos para las 10. Momento de recibir a Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, arrancamos una sesión, casi la primera hora de negociación, y estamos viendo cómo ese índice del miedo, el VIX, marca relajación y al revés, nada de miedo. Sí, realmente es así, pero fíjate, acabas de dar dos noticias formidables, justo antes de entrar yo. Y es ese paso atrás del responsable de energía que iba a, de algún modo, auditar esa central en Zaporizhia, porque, claro, deja de ir porque la contraofensiva le pilla en el medio. Aquí tenéis lo que sucede cuando se imponen las falsas banderas. Ese señor sabe que si aparece por allí, inmediatamente Zelensky va a intentar lanzar un ataque y todo lo que le afecte a ese señor es propaganda contra Rusia después. Lo mismo que la presa, que es el otro tema del que hablabais, y también ese Nord Stream, que ahora Suecia de repente se va a poner a investigarlo cuando ya Seymour Hersh nos ha dicho quién ha sido el que ha volado el Nord Stream. Claro, como los informes de Suecia igual salen en octubre, no les extrañe que para ese entonces interese que el malo sea China, y ya verán cómo les intentan convencer a ustedes de que quien voló el Nord Stream fue China, para que Rusia enrutara todo el gas hacia China. Es decir, que la propaganda sigue en medio de la mesa, pero no solamente en el plano geopolítico, también en el bursátil, precisamente por lo que ahora nos comentaba Eva, por ese índice del miedo. Y es que estos días escuchábamos como Mike Wilson, ese estratega jefe, ya no he perdido ya el dato de todos los bancos de inversión que nos hablan mal de la bolsa, nos decían, creo que es de Morgan Stanley, nos decía que, bueno, que este verano iba a ser terrible, lo traíais aquí, a Negocios Televisión, una información formidable. El siempre bajista Mike Wilson nos decía que el mercado iba a caer mucho. Bueno, pues atentos, porque durante estos días, y lo explicábamos el miércoles pasado en La Magia de la Bolsa, se ha confirmado lo que adelantábamos entonces, y es que el VIX se ha colocado en el nivel más bajo de los últimos años desde justo el comienzo de la crisis del coronavirus. Y eso es formidable como noticia. Recuerden que el S&P 500 mide las horquillas de las opciones del S&P 500, creo que es entre 23 y 37 días más o menos, no es exactamente el dato, pero sobre todo lo que mide es ese miedo al que hacía referencia Eva ahora, es decir, ¿cuál es la incertidumbre de los inversores? Bueno, pues ese VIX se ha colocado, y lo vais a ver aquí, justo entre en los mínimos de todo el tramo que se produce desde 2020 hasta ahora mismo. Y ese nivel por debajo del cual se ha colocado no es poca cosa, porque ese nivel en el pasado ha marcado el inicio de las grandes tendencias alcistas del S&P 500. De manera que lo que nos está diciendo el VIX es que si en octubre ya anticipábamos aquí que el mercado iba a subir y mucho, ahora que el mercado ya ha subido, lo que tenemos es el mucho. Es la parte en la que probablemente durante más tiempo de que los inversores esperan, vamos a tener un mercado alcista. Eso no quita que puntualmente, y visto que ahora el S&P 500 ya está en una zona de resistencia, pudiéramos tener ciertos recortes que hicieran aumentar al VIX esa especie de sensación de miedo. Eso es normal. Lo que importa es que, aunque ahora viéramos al VIX rebotar, porque el S&P 500 tuviera ciertos sustos, ha llegado en la caída hasta ese punto tan importante que hemos explicado ahora. Es decir, un punto que en el pasado nos ha marcado que el mercado se volvía de nuevo alcista. Así es que, Eva, estamos en el momento más importante del mercado de los últimos años, por lo menos en cuanto al S&P 500, del que tan frecuentemente sueles hablar. Suele despertar bastante la atención. Estamos viendo, de hecho, al S&P y al Nasdaq con máximos de 13 meses, desde abril del año pasado, en un momento en el que además no dejamos de recibir justo el lado contrario, ¿no?, de lo que era la tecnología el año pasado en este ejercicio, y mirando a la inteligencia artificial. Antes de mirar otros asuntos y pasando por ese sector tecnológico, hoy Google, su matriz Alphabet, vuelve a ser protagonista porque va a lanzar, pone sobre la mesa nuevas herramientas con inteligencia artificial para facilitar la vida y mejorar el resultado de los anunciantes. En ese contexto quería preguntarte, en un momento donde IA es constante, ¿cómo ves el comportamiento de Alphabet? ¿Cómo ves a ese gigante? Hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones en el mercado, que es en general lo que a mí me toca hacer, con los grandes
con Alphabet, con Microsoft, estamos hablando de inteligencia artificial, ChatGPT, y los chicharros de la inteligencia artificial. Porque siempre sucede en el mercado que a la vez que los grandes están de algún modo reflejando en sus cotizaciones que hay un nuevo mundo, como en su día, por ejemplo, en los años 98 y 99, el de Internet, ¿no?, que hizo subir compañías de todo tipo dentro de Internet, pero las que se quedaron fueron las grandes. Ahora sucede otro tanto de lo mismo. A la vez que van los tiburones, los grandes, los Alphabet, los Microsoft, avanzando, tienen unas rémoras alrededor, que son esos pequeños valores chicharros que de algún modo surgen como, bueno, pues fíjate, es que la inteligencia artificial, y claro, como este valor es muy volátil, voy a meterme en el valor volátil. Es muy importante lo que comenta ahora mismo Eva, porque realmente los grandes van a ser los que no solamente lideren esas subidas en bolsas que tengan que ver con la inteligencia artificial, sino que cuando llegue el momento darán paso a las burbujas, a los excesos y a todo lo que los chicharros protagonizarán y harán perder muchísimo dinero a los inversores. Ahora mismo Alphabet, en esa noticia que das, evidencia que sigue dando pasos adelante y su gráfico también implica y está reflejando que va a seguir dando pasos adelante. Gráficamente, por poner un ejemplo, Alphabet, lo más normal es que durante las próximas semanas vaya alcanzando niveles superiores, 130 y 140. Pero ojo, eso no implica que se tenga que producir una locura alcista en Alphabet por introducirse dentro del negocio de la inteligencia artificial con éxito. No, es parte de su negocio. Microsoft también ha subido mucho, pero no ha sido una auténtica locura como están protagonizando algunos chicharros que se relacionan con la inteligencia artificial. Es decir, que tengan cierto cuidado con comprar todo lo que hay por aquello de las burbujas, porque por lo general los pillos siempre están acechando a intentar aprovecharse de los incautos en cualquier movimiento excesivo al alza de cualquier sector, en este caso de la inteligencia artificial. De esos protagonistas, y cómo me quedo con esa idea de que van a liderar la subida en las grandes y serán los que den paso a las burbujas que machacarán a los chicharros. Alberto, mirando evidentemente de forma constante y más esta semana, quería preguntarte, ¿qué ves en el petróleo, en ese oro negro? Bueno, el problema del petróleo es que claramente el sistema financiero está gobernado por políticos, pero los políticos a su vez tienen a sus títeres de los Morgan Stanley, de los Goldman Sachs, tomando decisiones en la Fed. Y hay unas elecciones muy importantes en Estados Unidos en 2024. Y al fin y al cabo interesa tener a los precios del petróleo y cualquier factor que pueda influir en la inflación lo más controlado posible. Entonces, por mucho que la por mucho que la OPEP Plus efectivamente haya demostrado tomar decisiones determinantes y determinadas cuando vemos al petróleo caer, lo que nos está diciendo el sistema financiero es que él también está determinado a mantener al petróleo a raya. Y eso es lo que más probablemente va a suceder. Así es que lo vais a ver seguramente durante los próximos meses, precios del petróleo en 60, es muy probable que los veamos, muy controlado. Recordad que estos meses, bueno, desde que comenzó aquella fiebre de las subidas del petróleo que iba, en teoría, en el año 2022, creo que era, a lanzar la gasolina a niveles de 3 euros que nos decían. No, el precio del petróleo va a estar controlado durante mucho tiempo seguramente. Pero, de manera inmediata, lo que nos está evidenciando que la OPEP restrinja salida de barriles al mercado y los precios se mantengan contenidos es que por muchos tejemanejes intelectuales que hagamos, bueno, claro, es que como hay recesión, pues va a haber menos demanda de petróleo y por eso no sube. No, es el sistema financiero el que está manteniendo a raya el precio del petróleo. Y tiene que ver probablemente con mantener controlada la inflación para de algún modo dar datos de aquí a un año positivos que a su vez faciliten un menor descalabro de los demócratas y sobre todo una sensación positiva que lleve a los inversores a comprar títulos en bolsa dentro de un año, mientras ahora el sistema financiero los hace subir. Es decir, controlar la inflación, sensación de bonanza a los inversores, dinero a la bolsa de los inversores, reparto de títulos del sistema financiero de los títulos de bolsa que habrá hecho subir y a partir de ahí lo de siempre. Elecciones, caídas en bolsa, bla, 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 lo de siempre.
Alberto, en un momento voy a querer preguntarte sobre Grifols o que me hables dentro del sector farmacéutico de algo que te guste o de algo que te escame. Pero vamos a tener que hacernos eco de una noticia de última hora porque Grifols se está disparando esta mañana en bolsa. Sube más de un 10% después de que la compañía se haya sabido que va a vender una participación en su filial Shanghai RAAS por 1.390 millones de euros. Es la venta de una participación de su filial china que ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según ha informado la farmacéutica, Grifols, como mayor accionista de la compañía china, ha notificado a esta última, a su vez, que está planificando cambios importantes que van a implicar modificaciones en la estructura accionarial. A fecha de hoy, la posible operación corporativa está en fase de planificación y existen aún cabos sueltos y asuntos que todavía tienen que detallarse. En el supuesto de que finalmente llegue a buen término, Grifols recibiría esos 1.500 millones de dólares y seguirá siendo accionista significativo. Según el comunicado, la compañía informará de los desarrollos posteriores de la misma, cumpliendo con la normativa legal. Es el motivo que está haciendo que hoy Grifols se convierta en uno de los valores protagonistas en Europa, sin lugar a dudas, en el IBEX 35, 10,30% es lo que sube a esta hora. Al calor de esta noticia, Alberto Iturralde, volviendo a mirar al mercado, no sé si te apetece decirnos algo que te dicen los gráficos de Grifols o dentro del sector. Sí, es muy importante, fíjense. Miguel Méndez y yo, en nuestro canal de YouTube de la magia de la bolsa, intentamos todos los días explicar algo y demostrarlo con gráficos. Y es que cualquier compañía cotizada en bolsa es un negocio en dos sentidos. Uno, en el sentido industrial, Grifols tiene toda su actividad económica, y luego en el sentido bursátil, el núcleo duro de Grifols, los accionistas mayoritarios ganan dinero también por manipular el valor en bolsa. Y es lo que está pasando. Cualquier decisión empresarial de Grifols la conoce ese núcleo duro con antelación. ¿Pero qué es lo que hacen? Saben que hace cosa de 2-3 meses había informaciones negativas, es decir, resultados muy negativos de la compañía. El valor previamente, casualidad, había venido cayendo desde una decisión muy positiva, y es que había una sentencia en Estados Unidos que favorecía a la compañía. Es decir, vendieron ese núcleo duro, vendió. Cuando la compañía tuvo la sentencia positiva en Estados Unidos, el valor cayó. Y cuando ya estaba abajo, publicó resultados negativos. Y ahora que ya ha subido después de haber publicado resultados negativos, y lo ha hecho desde 8,30 hasta hoy, lo tenemos en exceso total, niveles de 12, pero ese nivel 12 ya se alcanzaba hace unos días. Ahora nos dice que va a haber una operación en la compañía maravillosa y que por eso sube. ¿Qué está haciendo el núcleo duro de Grifols? Pues lo mismo que en la anterior noticia positiva que tuvo la compañía, que es la sentencia en Estados Unidos a la que he hecho referencia antes. Vender títulos a los ingenuos inversores que creen que ahora es un buen negocio Grifols. No, Grifols, como todos los valores en el mercado, es un buen negocio para el núcleo duro. Y ese núcleo duro ahora solo hace un buen negocio si le vende a los ingenuos los títulos que creen que la noticia de una venta importantísima o una compra importantísima se decide esta mañana a las 9 de la mañana. Eso se lleva mascando y rumiando durante muchos meses. Te lo están dando ahora porque les interesa dártelo ahora, para que tú compres. ¿Por qué? Porque el valor sube un 10%, claro que lo suben un 10%, para que tú compres. ¿Por qué? Porque ya tienes dos razones para comprar: la noticia de la operación que va a realizar Grifols y la noticia de que Grifols sube un 10%. Hay que tener muchísimo cuidado porque la bolsa es un mundo de tramposos. Muchísimo cuidado. Pues muchísimas gracias, Alberto Iturralde, Operativa DAX. Hoy no tenemos magia de la bolsa, hoy tenemos Jerome Powell, Reserva Federal. Seguimos hablando y analizando todas las cuestiones. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, feliz jornada, feliz noche.